Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos dice la Escritura: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Si la Iglesia es una institución que Dios ha establecido, no podemos esperar otra cosa sino que sea atacada ferozmente. De hecho, el cristianismo se basa en un conjunto de libros que acabaron de escribirse en el siglo I de nuestra era, y esa es razón suficiente para que se cuestione la capacidad que tuvieron aquellos hombres para dejarnos por escrito lo que hoy tenemos bajo el título de Biblia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede aportar algo este documento que se acabó de escribir en el siglo I para los hombres tan inteligentes que vivimos en el siglo XXI? ¿Tiene algo que aportar la Biblia? Si lo analizamos fríamente, es como pensar: ¿qué puede aportarnos la rueda que fue inventada hace 6.000 años? Hay que ser un necio para argumentar que la rueda inventada hace 6.000 años no tiene ninguna aplicación en nuestra época. Pero hay que ser un necio superlativo para decir que las Escrituras, la palabra que Dios nos ha dejado revelada para nuestra formación, no tiene nada que decirnos a nosotros. Hay que ser un necio superlativo. Si la Biblia es tan menospreciada, nos tenemos que preguntar cuál ha sido el trato que ha recibido la Biblia a lo largo de la historia. Hoy en nuestros días es despreciada por completo. ¿Y qué ha ocurrido a lo largo de la historia? La respuesta es que durante toda la Edad Media estaba prohibida su lectura. Y, por supuesto, estaba prohibida su divulgación. Durante muchos siglos la Biblia ha sido perseguida de forma atroz. Y a quien osara poseer un ejemplar tenía la certeza de que iba a ser torturado sin piedad y ejecutado. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este libro que provoca unos ánimos tan exacerbados como para llevar a la gente a la muerte? Algo debe decir la Biblia que las fuerzas de Satanás y el corrupto corazón humano intentan destrozarla por todos los medios. Cuando llegó la Reforma del siglo XVI, su legado fue abrir las Escrituras. Hacía unos años que se había inventado la imprenta y, por lo tanto, Dios usó ese invento para que las Escrituras fueran divulgadas en los idiomas maternos, tanto en Alemania como aquí en España, como en otros países. Y lo que aportó la Escritura es que pudieras acercarte a ella para examinarla libremente. No para interpretarla libremente, no, para examinarla. Lee las Escrituras. Si hay algo que promueve la Escritura, es que pienses. Esto, para el ser humano en general, es una tarea arduísima, pensar. Mejor ser un borrego. Pero la Escritura nos lleva a pensar, a que razones, a que busques las fuentes, a que tengas argumentos convincentes para defender la posición en la que te ubicas. Esto es algo que continuamente emana de las Escrituras. Piensa, razona. En los países donde se instauró la Reforma, hubo libre acceso a las Sagradas Escrituras, y entonces se abrió el campo amplio de conocimiento para estudiar a Dios. ¿Quién es Dios? Y sobre todo, ¿cuáles son las obras de Dios? El firmamento nos habla acerca de Dios. Nos habla acerca de las obras de sus manos. Eso fue el propósito por el que se abrieron las Escrituras, para profundizar en todo lo que Dios ha dejado en la creación, para estudiar su gran obra de creación. Para ello se establecieron escuelas y universidades. Queremos saber más de Dios, queremos profundizar en los secretos que encierra la Escritura y que nos hablan de toda su obra, de la creación, de la providencia, de la redención.
Se abrieron así universidades exhortando a los padres para que enviasen a sus hijos a estos centros educativos a fin de que adquirieran conocimiento. Las universidades, por tanto, se convirtieron en la fuente del conocimiento que dio lugar a la ciencia y al libre pensamiento. La ciencia. Hoy todo el mundo dice, la ciencia, bueno, es que nosotros no podemos creer la Biblia porque la ciencia... Bueno, más payasos juntos no puede haber en un circo. Y este es el circo del mundo. Ciencia, según el diccionario. Es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, lo cual caracteriza la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Esto es ciencia. Tenemos que tener argumentos convincentes para que esto sea sólido en su exposición. Aunque muchos cristianos no lo saben, la Escritura es ciencia. Sin embargo, como tristemente podemos comprobar, con el paso de los siglos, estos centros del saber han ido dando paso a centros de manipulación colectiva, donde en vez de estudiar ciencia, se ha derivado hacia el sectarismo, por el cual se ataca literalmente la ciencia. Por eso triunfa la ideología de género. ¿Eso qué tiene de ciencia? ¿Y dónde se estudia? En las universidades, que salen todos lelos con la ideología de género. Pero eso no es ciencia, eso es sectarismo. Hoy estamos en un periodo mucho más sombrío que en la Edad Media, donde se prohibía leer las Escrituras. Nuestro periodo de hoy es mucho más sombrío. Ese es el extraordinario engaño al que ha sido sometida nuestra civilización actual. Ahora se pone la educación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, en manos de supuestos expertos que han sido nombrados curiosamente por los partidos políticos que nos gobiernan y quienes persiguen su propio objetivo para someter al ciudadano a su conveniencia y manipular su conciencia. Este es el extraordinario poder que tiene Satanás para influir desde principalmente las áreas de divulgación científica. No solamente se ataca la ciencia y se desvirtúa la ciencia, enseñándola como ciencia cuando es filosofía especulativa, sino que también se borra la historia. Es decir, las cosas ocurren porque hay un histórico, pero también se borra la historia. Por ejemplo, los comunistas son los sectarios que más han aportado para el bien de la humanidad, solo que el siglo pasado mataron a 100 millones de personas, pero eso es cosa sin importancia. Manipulan la historia, manipulan la conciencia, destruyen los principios. Esto es lo que se está exponiendo desde los centros educativos. Es precisamente desde ahí donde se imprime en la mente de los niños, adolescentes y jóvenes toda esta pseudociencia que no tiene otro objetivo sino el de destronar a Dios por todos los medios a su alcance. Así encontramos que si tú le preguntas a un joven, vamos, a mí me parecen marcianos, por no decir lunáticos. Como esto que se inocula en la conciencia va de acuerdo a la corrupción interna que existe en todo ser humano, esto se acepta, pero con los brazos abiertos. ¿Cómo no vas a aceptar que te estén promoviendo todos tus instintos más oscuros para que los saques a la luz y disfrutes de todos estos instintos delante de todos y te lo pases pipa? ¡Qué divertido! Por ejemplo, tú sabes que robar está mal, pero si te encuentras con el hecho de que toda la gente a tu alrededor promueve el robo, si en los centros educativos te enseñan que tienes que robar, y desde los gobiernos se aplaude el robo, porque ellos son los primeros, ¿tú qué haces? Pues robas como el que más, porque esto está bien visto. ¿Y la conciencia? ¿Y lo que dice la ley de Dios en el 8º mandamiento? El que lo haga todo el mundo con gran entusiasmo te da a ti patente de corso para hacer lo mismo que hace el resto del mundo. Por cierto, ¿tú sabes quién es Dios? Si desde los sistemas políticos quieren adoctrinar a los ciudadanos, ¿por dónde empiezan? Por los niños. Por los niños, que se creen todo.
Manipulan las conciencias desde su más tierna infancia, intoxicando y envenenando sus conciencias. Resulta que ahora puedes pasar de curso y obtener un título quedándote alguna asignatura pendiente, no sea, la razón es, no sea que se afecte tu autoestima. Pobrecito el niño, ha suspendido, pero lo vamos a pasar de curso. No vaya a herniarse, pobre. Y lo pasamos de curso. Esto parece algo que no tiene mucho peso, pero con todo esto lo que se está promoviendo es que si haces caso del sistema y te sometes a él, tendrás todo tipo de comodidades. Tú cede a todo lo que el sistema te diga y tendrás todo tipo de comodidades. Tú adora al César y no te perseguirán jamás. Tú ríndete y ponte de rodillas delante de la Virgen tal en la Edad Media y no tendrás ningún problema. No tienes que esforzarte en nada, no tienes que defender principios, solo tienes que dejarte llevar por la moda de pensamiento y seguir alimentando tu ego superlativo. Porque como tú sabes, nadie hay más guapo que tú. Nadie. Te lo dice tu madre. Principios como el honor, la lealtad, el deber, la palabra dada, el compromiso fiel, el valor, el esfuerzo, el sacrificio, en nuestros días nos partimos de la risa. El honor. Pregúntale tú a un joven si mantiene su honor, si es fiel y si tiene valor de un hombre. Y verás lo que te encuentras. Armas asesinas en las manos de Satanás. Hoy vemos que la gente no tiene palabra ninguna. Por supuesto, no tiene honor. Es desleal. Es infiel. Es cobarde. No se esfuerza. Es gente embaucadora que engaña y miente. Todo esto es lo que se promueve desde los centros educativos. Han comprado la conciencia de todos los jóvenes desde niños y sutilmente han promovido el que una persona se convierta, como todo es facilón, lo que hacen es que los jóvenes se convierten en holgazanes que además llevan otros pecados aparejados. No solamente son unos vagos extraordinarios. Aparte de eso, los pecados aparejados que llevan son que se aprovechan de los otros, que mienten sin límites, no tienen ninguna resistencia al dolor. Sacrificio, esa palabra para ellos no existe. Violan todos y cada uno de los principios a cambio de la comodidad. El proceso de pensamiento no funciona, no rige. Y lo que quieren conseguir desde los poderes educativos, políticos, sociales, es que la gente sea un borrego. Y eso efectivamente es lo que tenemos a nuestro alrededor. Gente que son esclavos de sus deseos. Es su corazón el que les dicta por dónde tienen que ir. No hay principios. Ellos dicen y creen en la supuesta ciencia, pero los ves esclavos de sus deseos, de rodillas delante de sus deseos y haciendo todo lo que su corazón les dicta. Pero no hay principios de ningún tipo. Esta es una técnica usada para destruir el alma y tristemente es mucho más perniciosa que cualquier tiranía cruel del pasado. Porque aunque hace mucho tiempo que se usaron espadas y torturas para someter el libre pensamiento y para someter a los cristianos, no pudieron impedir que el pensamiento tuviera libertad. No pudieron retener al pensamiento. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora el pensamiento es profundamente cautivo de la ideología sectaria de nuestra época. Y eso para ellos es su Biblia. Se acabó. Tu Biblia no vale. La suya sí. La ciencia, por tanto, ha desaparecido. Se ha implantado la fábula, pero como se dice desde las universidades, hombre, las fuentes del saber y del conocimiento. Se aceptan las fábulas como ciencias, cuando son fábulas. Por eso se enseña desde colegios y universidades la ideología de género, científica al 100%. Sea cual sea aquella afirmación que Dios haga, es rechazada, ridiculizada y despreciada, hasta hacer de las Escrituras y de su enseñanza algo burlesco.
¿Quién no se ríe de la creación como fruto del poder de Dios? Hay que ser muy valiente para decir, yo soy creacionista, y enfrentarte a los evolucionistas. Hay que ser muy valiente. El asunto, queridos hermanos, es que la mayoría de las iglesias creen en la evolución. Dios dice en su palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos dicen, bueno, esto es una ilustración. Lo que Dios dice en su palabra no es así. Es decir, Dios es un mentiroso. Lo que nos muestra la experiencia es que nosotros venimos del mono, o como decimos en esta iglesia, de la mona, porque tenemos que aplicar la ideología de género para todo. Así que Dios lo que dice en su palabra es mentira. Somos nosotros los que llevamos la razón. Si este asunto es así de negro, la realidad es peor. Es peor. Los ataques contra los fundamentos de la fe cristiana no se llevan a cabo desde las universidades, por mucho que tengan un poder grandísimo para manipular las conciencias. Los fundamentos contra la fe cristiana se están llevando a cabo en los seminarios, en las escuelas dominicales y en los púlpitos. Ahí se está llevando a cabo el ataque contra los fundamentos de la fe cristiana. El que todo sea políticamente correcto, el hacer que nadie se sienta ofendido, queridos hermanos. Aquí vamos a dar un mensaje de amor. Qué guapos somos todos. Somos los mejores de los mejores. Vamos a bailar un ratito, vamos a tener un poco de euforia, nos motivamos y salimos todos tan contentos. Hermano, ¿dónde encuentras tú en la Escritura que vengas a la casa del Señor para sentirte tú contento? Pero si la Escritura lo que hace con nosotros es que nos quebranta el corazón. Pero la gente va a la iglesia a sentirse contento, a motivarse. Se ha quitado la doctrina y se ha dejado paso a la conveniencia. El rigor bíblico ha dejado paso a las experiencias emocionales. Por favor, hermano Pepito, sube aquí y cuéntanos tu experiencia. Así que en vez de escuchar la palabra de Dios, que tenemos que estudiar con rigor, se deja a ciertas personas, o a quien quiera subirse al púlpito, que nos cuente su experiencia. ¿Pero de qué te vale a ti tu experiencia para salvarte? ¿No sería mejor estudiar la palabra de Dios, que es la que Él nos ha dejado revelada, para que formemos nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra conciencia? En vez de estar compungidos por los pecados, suplicando a Dios su perdón, se está dando paso al entretenimiento, para que la autoestima no se dañe. No vayas a pensar que eres un pecador y te pongas a llorar. No, no, la autoestima. Vamos a levantar la autoestima. Todo esto pulveriza el mensaje del Evangelio. Lo pulveriza por completo, porque ese no es el mensaje de las Escrituras. Hay una ola infernal que recorre la cristiandad. La gente piensa que esto de la enseñanza bíblica es un asunto tan religioso que tiene poco encaje en su vida y en sus actividades. Esto es la religión, como si la religión se quedase aparte, por eso hablan. Tu vida cristiana. Pero tú que tienes tantas vidas como los gatos, tienes 7 vidas. Una vida es cristiana, la otra es no cristiana, la otra es pagana, la otra es laboral, la otra es familiar. ¿Cuántas vidas tienes? No es tu vida cristiana, es que tú eres cristiano. Por lo tanto, como eres cristiano, eso afecta a todas las áreas de tu vida. No es a tu vida cristiana la que afecta, no. Es que tú eres cristiano y afecta a toda tu vida. Pero la gente asume un papel místico con todo lo que tiene que ver con Dios y se queda ahí volando en las alturas y ya está. A otra cosa, mariposa. De ahí que por mucho que se predique en ocasiones su palabra, las conciencias están tan intoxicadas que no perciben la enseñanza como lo que se necesita para aplicar en cuestiones prácticas diarias. Yo quiero ser misionero en Bombay. Y la familia la tiene destrozada. ¿No podrías ser misionero en tu familia? Quizá deberías empezar por ahí. ¿No podrías atender tu hogar? Yo es que quiero predicarle a los impíos. ¿Tus hijos cómo te crees que nacen? Por si alguien no lo sabe, tus hijos nacen impíos. Fíjate si tienes campo de evangelización en tu familia. Yo es que quiero hablarle a otros de Dios. Háblale a tu marido. Háblale a tu mujer. La gente no entiende que lo que se predica desde el púlpito
es para aplicarlo en su trabajo, en su familia, con sus amigos, en las actividades que realiza. Es que es para aplicarlo ahí. Es que esto es una enseñanza para cada área de la vida. Frente a las responsabilidades de cada uno, la gente piensa que con orar pidiendo los deseos al genio de Aladino ya se me dará. Señor, qué mal estoy de dinero. Oro y ya vendrá el dinero. A lo mejor si trabajas un poco más, es una buena idea. Señor, que apruebe los exámenes. Seguro que si estudias un poco más, vas a tener más oportunidades. La gente piensa que hará Dios por ellos lo que ellos no están dispuestos a hacer. Porque para eso es Dios. Entonces que me solucione mis problemas. Me falta un brazo, Señor. Tú eres poderoso para darme un brazo. Sí, te va a dar otra cosa, porque eso es tentar a Dios. Cualquier cosa que se pide que está fuera de la voluntad de Dios es tentar a Dios. Y en la mayoría de las iglesias y multitud de cristianos continuamente están tentando a Dios. Dios es poderoso para hacer esto. Sí, pero no te lo ha prometido. Por lo tanto, estás tentando a Dios. Gravísimo pecado. Así que cuando oremos tengamos muy en cuenta si estamos tentando a Dios con nuestras peticiones. Esto en cuanto a los que se llaman creyentes. Pero es que a los que coquetean con el Evangelio, que dicen que son creyentes, pero depende del día, les tenemos que decir que si hay algo que necesita saber cada ser humano, es que es un pecador y que está destituido de la gloria de Dios, destituido por completo. Si algo necesita saber es que Dios es fuego consumidor. Si algo necesita saber es que debe temer a aquel que puede echar su cuerpo y su alma al infierno. A ese es al que hay que temer. Si algo debe recordar es que aquel que no perdonó ni a su propio hijo a causa de los pecados de su pueblo, no te va a perdonar a ti cuando dices, perdón, te vas y sigues haciendo lo mismo. ¿Cómo te va a perdonar? Si tienes que poner obras que restituyan el agravio. Tanto a los creyentes, para edificarlos en la fe, como a los no creyentes, para exponerles al mensaje de salvación, Dios ha establecido la Iglesia. La Iglesia. Anda. Si resulta que la Iglesia sirve para algo. Para los cristianos de nuestra época, que desprecian las Escrituras, mucho más allá está el desprecio de la Iglesia. Pero mucho más allá. La semana que viene veremos con la función de la Iglesia el desprecio absoluto que hay. Mucho más allá está el desprecio de la Iglesia. La gente cree que la Iglesia es el edificio. ¿Qué iglesia más bonita tenemos? 5.000 metros cuadrados para atender a 10.000 personas que vienen aquí a hacer el ganso. ¡Qué bonita iglesia tenemos! Se olvidan de que cada uno de nosotros tiene un papel que llevar a cabo como parte de la iglesia. ¿Tú no eres parte de la iglesia? ¿Sabes cuál es tu deber? Ah, perdona, que tú eres invitado en la iglesia. Vamos, llevas 500 años en la iglesia y todavía eres invitado. Es decir, que la Escritura nos dice que tenemos que ser piedras vivas y tú te sientas como una piedra muerta. Llegas a la iglesia, te sientas cuando empieza el culto, al salir das la mano y te vas. Ya está. Eso no es una piedra viva, eso es una piedra muerta y además de lastre. ¿Te has preguntado cuál es tu papel en el contexto de la iglesia y cuáles son tus aportaciones a la iglesia? Porque no eres un invitado de piedra, por mucho que tú te lo repitas. No eres un invitado de piedra. Tienes que tener un verdadero sentido de tu deber para prestar atención al mensaje que Dios hoy te da. Porque hoy es el día del Señor y estás en el contexto de una iglesia donde la palabra de Dios es predicada. Tienes que prestar atención. Esta es tu mayor responsabilidad. Presta atención. De igual manera que en los centros educativos se desprecia a Dios y se ha caído en la pseudociencia y en la filosofía especulativa, así también la Iglesia ha desistido de hacer su papel y ha caído en el emocionalismo. Las emociones. De la misma manera que cuando se instauran y se establecen las universidades se requiere un estudio profundo de la creación, Dios establece su Iglesia para que profundicemos en aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo. Ese es nuestro papel. ¿Y cuánto cuesta descubrir un tesoro? Un esfuerzo terrible. Si en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento,
El preparar la palabra de Dios para que sea expuesta en el día del Señor ante su pueblo requiere un trabajo extenuante. Y llegan los hermanos a la iglesia, muchos de ellos así. Otros tengo que decir tristemente que se duermen durante el sermón. Algún día pararé el sermón y me quedaré callado hasta que se despierten. A otros les importa un comino, a tenor de lo que luego se ve. O sea que hoy tenemos el gran privilegio de que Dios nos hable por medio de su palabra y el pueblo de Dios está a pruebas. Quiere decir en lenguaje paladino que se fue y ya no volvió. Si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento, haremos bien en prestar atención a su palabra como aquello que viene de quien viene, y viene de Dios directamente. Por lo tanto, escucha el mensaje de la palabra que hoy te es expuesto. La Escritura nos habla de algunos aspectos importantes sobre la Iglesia que no podemos pasar por alto, especialmente porque si Dios así lo ha dejado reflejado en su palabra, el hombre no es quien para quitarle a Dios su gloria y lo que Él ha dejado reflejado explícitamente para que nosotros hagamos. Nosotros tenemos un deber que cumplir con Dios y lo debemos de cumplir. Aquí no vale, se me ha olvidado, anda, no me he dado cuenta. Esto después de 500 veces, se lo ha olvidado 500 veces, pobrecillo. Anda, es que no sabía que tenía que hacer esto. ¿Pero tú asistías a la misma iglesia que yo? ¿O asistías a la iglesia de cuerpo presente y espíritu ausente porque jamás te enteraste de nada de lo que la enseñanza de la palabra de Dios desde el púlpito se te dijo? Porque para ti no era. Luego vienen las consecuencias. Y es que cuando se viola la ley de Dios, da igual que seas creyente o no, hay consecuencias. Si yo voy en dirección prohibida y tengo un accidente, no puedo decir, es que yo soy cristiano, y me dice la policía, hombre, haberlo dicho antes. Nada, no te preocupes. Aquí no ha pasado nada porque eres cristiano. O puedo decir, es que no soy cristiano, y la policía me dice, hombre, como nosotros, pues nada, estás en nuestro equipo. O la policía dice, me da igual lo que seas y de quién vengas, pero te vas a la cárcel. Porque eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Tú puedes creer en la palabra de Dios o no creer, puedes creer en las leyes o no creer, pero ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Eso es una afirmación tajante. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará, y te alcanza. Solo espera. Así que Pedro, en nuestro texto, aborda 3 cuestiones fundamentales en las que estamos centrando nuestra atención. La iglesia, despreciada por completo por el mundo cristiano. El católico se lo toma más en cuenta, pero el evangélico, vamos, la iglesia le da risa. Es el centro de entretenimiento y actividades sociales. Se acabó. Hemos visto, en primer lugar, el origen de la iglesia. Hoy veremos la identidad de la iglesia y la semana que viene veremos la función de la iglesia. En el origen de la iglesia estuvimos viendo cómo Pedro usaba las palabras dadas a Oseas, que se nos ha estado recordando en el sermón anterior. Israel había pecado gravemente de idolatría y Dios anuncia a través del profeta que iban a ser castigados por su rebelión, es decir, por su desobediencia. Iban a ser severamente castigados. Y de hecho la profecía se cumplió. En el año 720 de nuestra era entró Nabucodonosor y arrasó. Dios le dio poder a Nabucodonosor para que lo hiciera. No fue algo fortuito que ocurrió de casualidad. No. Dios llamó a Nabucodonosor, mi siervo, para que ejecutase sus juicios sobre Israel. Fijaos lo que se juega con Dios. Así que el mensaje de Oseas era un mensaje de juicio. Fue entregado de una manera particular, porque Dios usó la propia experiencia de Oseas en su relación con su esposa para ilustrar su relación con Israel. En el capítulo 1, su esposa Gomer le dio a luz una hija y Dios le dijo al profeta que le pusiera por nombre Lo-Ruama, que significa no compadecida, no me voy a compadecer de ti. No me voy a compadecer más de la casa de Israel. Los quitaré del todo. No hay obediencia, consecuencias. Dirían algunos de Israel, es que yo no soy creyente. Dile a Nabucodonosor que no eres creyente. Que ya verás tú lo que te dice Nabucodonosor. Lo mismo te cepilla la cabeza antes de que llegues a Babilonia. Porque es la excusa que hoy ponen muchos. Es que yo puedo hacer lo que quiera porque no soy creyente. Que sí. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Luego di lo que tú quieras, pero te alcanzará. Luego Gomer da luz al tercer hijo y Dios le dice a Oseas, ponle por nombre Lo-Ammi, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
Esa es la profecía que Pedro tiene en mente cuando escribe este texto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vosotros, la iglesia de los gentiles, en otro tiempo no erais pueblo. Pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios ha tenido misericordia de vosotros. Estos gentiles que no pertenecían al pacto, y estamos viendo las implicaciones del pacto y los pactos que Dios ha establecido, no pertenecían al pacto de Abraham, de Adán, de Noé, de Abraham. Abraham sí, ahí ya empezamos a tirar del pacto, hasta que llegamos al nuevo pacto. El Israel del nuevo pacto es la iglesia. Nosotros, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es a través de ella que Cristo opera en el mundo para salvar a los pecadores, a través de la iglesia. La iglesia sirve para edificar al pueblo de Dios, edificarle, alimentarle, guiarle, sostenerle, mantenerle, disciplinarle, reprenderle, dirigirle hacia las moradas eternas. La iglesia existe en el mundo por la decisión y actividad soberana del Espíritu de Dios. Por nada más y por nada menos. Con lo cual, ojo con la iglesia. Porque dentro del plan redentor de Dios ocupa un lugar espectacular. Así que después de haber visto la semana pasada el origen de la iglesia, vamos a ver ahora en segundo lugar la identidad de la iglesia. ¿Cómo podemos identificar una iglesia? Una vez más vemos que el apóstol Pedro echa mano de las descripciones y enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que, por favor, queridos hermanos, no seáis herejes como Marción, que pensaba que el Antiguo Testamento era un Dios malo, el Nuevo Testamento un Dios bueno, y que no tiene nada que ver un testamento con el otro. El Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Como nos ha estado exponiendo antes Orín, tenemos una carpeta llena de problemas y abajo están las soluciones. El Nuevo Testamento nos habla del Antiguo. O como decían los reformadores, el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Nos lo explica. Pero es toda la unidad. Las Sagradas Escrituras son de Génesis a Apocalipsis. Esas son las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios para nosotros. Así que, en este sentido, el apóstol Pedro nos va a hablar de 4 aspectos que identifican a quienes componen la Iglesia y que los toma todos del Antiguo Testamento. Fijaos, del Antiguo Testamento, las Escrituras. Y él dice, en primer lugar, que somos linaje escogido. En segundo lugar, que somos real sacerdocio. En tercer lugar, que somos nación santa. Y en cuarto lugar, pueblo adquirido por Dios. Así que vamos a ver lo que es para Dios su iglesia. Lo primero que Pedro cita, linaje escogido. Esta expresión se encuentra en Isaías 43:20, para referirse al pueblo de Israel. Vosotros sois mis escogidos. La palabra linaje, por otra parte, expresa la descendencia de un ancestro común, y por eso podemos traducirla también como raza. Vosotros sois una raza escogida. Ahora bien, ¿en qué sentido los creyentes formamos parte de una misma raza? ¿Porque tenemos un hueso más? ¿Por qué razón? ¿Un ADN más? ¿Por qué razón los creyentes formamos parte de una misma raza? Porque es evidente que hay cristianos asiáticos, americanos, europeos, africanos. Hay creyentes de los 5 continentes. Un comentarista dice, este término describe a los cristianos como un pueblo unido por su herencia común a través del nuevo nacimiento. Es por medio del nuevo nacimiento que Dios nos trae a su familia. Por causa de este nuevo nacimiento, esa nueva raza trasciende todas las distinciones naturales de nuestros ancestros, de la lengua o de la cultura. Estamos en la casa de Dios. La casa de oración para todos los pueblos. Dios nos ha reunido como familia suya. No importa dónde hayamos nacido ni cuál sea el color de nuestra piel, porque los cristianos como cristianos no pertenecemos a la raza aria, a la raza negra, a la raza amarilla, a la raza roja, a la multicolor. Nosotros somos simple y llanamente una raza escogida por Dios y unidos unos a otros por haber sido integrados dentro de la familia de Dios a través de la operación que lleva a cabo el Espíritu Santo y que se llama nuevo nacimiento. Hemos nacido a la vida, hemos nacido a la familia de Dios. Lo que nos da identidad como cristianos es el hecho de que Dios, dice Pedro, nos escogió. No, yo tengo libre albedrío. Claro, tienes libre albedrío para hacer el mal o para hacer el peor. Se acabó tu libre albedrío.
Si la gente le diera por estudiar un poco las Escrituras, vería que Adán tenía libre albedrío. Se le dio la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, y eligió el mal. Se acabó el libre albedrío. A partir de ahí vienen las enfermedades, viene la vejez, viene la muerte y viene la corrupción de toda la naturaleza, incluida la humana. Gracias, Adán. Eso es lo que tenemos, y esa es la foto, que parte de Génesis. Lo que nos da identidad como cristianos es el hecho de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos apartó del mundo para que ahora seamos su pueblo. Nos ha integrado en su reino, por lo que ahora nuestra nacionalidad es que somos miembros del reino de Cristo. Esa es nuestra patria. Bienvenidos. Evidentemente necesitas tu pasaporte en este mundo, pero que sepas que este mundo no es tu hogar, ni es tu patria. Perteneces a otra patria. Esto debe producir en nosotros un profundo sentido de dignidad y privilegio, mezclado a la vez con una profunda humildad. Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido. La gente dice, bueno, si Dios me ha escogido puedo pecar sin problemas. Bueno, imagínate que el rey te escoge como general de sus ejércitos. Tú puedes decir, bueno, voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Seguro? O sea, que el rey te coge como general de sus ejércitos y tú dices, voy a hacer lo que me dé la gana. Pero tú estás mal de la cabeza. Dios nos ha escogido. Eso tiene consecuencias para todas las áreas de nuestra vida. Y no afardar como los judíos de que Dios me ha escogido, sino hacerlo con humildad. Dios me ha escogido para un servicio a su nombre mientras que esté en este mundo. Por otra parte, nosotros somos los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así como Dios nos ha escogido, nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. No podemos poner nada y decir, mira, es que yo como soy el más inteligente de todos los seres que pueblan el mundo, por eso me ha escogido. Porque es que yo soy... Pues no eres nada. No eres absolutamente nada. Dios basó su elección no en nada bueno que viese en nosotros, sino en su soberana voluntad y en sus designios, que son suyos. Y esto entra dentro de sus decretos secretos. No hay nada que decir. Nos escogió, como apunta Pablo en Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque quiso. Escogió a quien quiso, como quiso y cuando quiso. La elección de Dios no fue arbitraria ni antojadiza, pero debemos recordar que la elección descansa en Dios, no en nosotros. La elección descansa en Dios. Y esta elección alcanza a todos los pueblos, cumpliendo así la promesa dada a Abraham de que en tu simiente, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso, en todo lo que está al alcance de nuestra mano, una iglesia verdadera hace todo lo que puede por expandir el mensaje del Evangelio hasta donde le dan de sí sus fuerzas, hasta lo último de la tierra. Porque nosotros no sabemos a quiénes va a salvar Dios, pero sí sabemos una cosa, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y ahí gastaremos todos nuestros esfuerzos. Porque es el arma que Dios utiliza por medio de su Espíritu para llamar a los pecadores a la salvación. Y ahí vamos a estar ocupados. En segundo lugar, se nos dice que la Iglesia es real sacerdocio. Pedro nos dice y nos habla de esta característica de la Iglesia. Y esta expresión también está tomada del Antiguo Testamento. En Éxodo 19, 5 y 6, el texto que leíamos en la introducción, nos encontramos el contexto de la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y Dios le dice a Israel, a través de Moisés, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros. Y Pedro coge esto, que le fue dado al pueblo de Israel, ¡clac!, y lo aplica a la Iglesia. Si el apóstol Pedro, que tiene toda la autoridad, aplica esto a la Iglesia, nosotros no tenemos nada que decir, porque está hablando de la Iglesia. Nosotros somos esto. La mención de Israel estaba destinada a ser un reino de sacerdotes. Esto era el propósito de la nación de Israel. A través de ellos, Dios se iba a dar a conocer al mundo, como así ocurrió. Nuestro Señor Jesucristo venía de esa ascendencia, de Abraham. Israel, por tanto, no debía existir como nación para el beneficio de ellos mismos. No podían enorgullecerse de ser llamados por Dios, porque ellos no aportaron nada, todo lo hizo Dios. Ellos existían para el bien de la humanidad.
Porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Mía es toda la tierra. Vosotros, por tanto, me seréis un reino de sacerdotes, porque mía es toda la tierra. Vosotros tenéis una función que cumplir en toda la tierra. Debido a su desobediencia, como todos sabemos, y a su desprecio hacia Dios y su rechazo completo a la palabra de Dios, fueron desechados. Pero Dios ha llamado a un pueblo. Es aquí lo que coge, es por esa razón que Pedro coge las enseñanzas dadas al Israel físico y las aplica a la Iglesia. Ahora la Iglesia es un reino de reyes y sacerdotes. Ahora sí, ahora sí. Todos los creyentes son sacerdotes en el templo de Dios, en el sentido de que todos tenemos libre acceso para llegar ante el trono de Dios a través de Cristo. Ya no hay una pared intermedia, ya no hay un velo que establece el lugar santo del lugar santísimo, ya no hay un solo sumo sacerdote que es el único que puede entrar delante del trono de Dios para hablar con Dios. No, eso ha sido abierto. Todos nosotros podemos ya presentarnos delante de Dios en el nombre de Cristo. Y todos tenemos el deber, la obligación y la responsabilidad de presentar nuestros sacrificios espirituales cada día del Señor. Este es un mandato imperativo, que no se nos debe pasar por alto si es que no queremos pecar contra Dios y dejar de cumplir nuestros deberes. Pero estos sacerdotes del nuevo pacto tienen una característica particular, y es que también poseen dignidad real, es decir, dignidad de la realeza. En la ley mosaica los oficios de rey y sacerdotes eran excluyentes, no podían mezclarse, o eras rey o eras sacerdote. Pero el Señor modifica esto. De entrada él ejerce ambos oficios y a la vez hace partícipes a los suyos de los privilegios que tienen estos dos oficios. Los creyentes son al mismo tiempo reyes y sacerdotes en base a su unión con Cristo. Lo que Cristo tiene para él también lo transmite a los que son de su reino. Por eso se nos dice en Apocalipsis 1:6 que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y en Apocalipsis 5:10 Juan contempla la visión de la iglesia redimida alabando a Cristo con un cántico nuevo. Y fijaos lo que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es la Iglesia. Nosotros todavía no hemos visto el cumplimiento final de estas palabras. Reinaremos sobre la tierra, pero eso ocurrirá cuando Cristo vuelva. Reinaremos sobre la tierra. Entonces la pregunta es, ¿existe en todo el mundo un grupo de personas que tengan más privilegios que los creyentes? Nosotros somos reyes y sacerdotes. Reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos nos gozaremos en presentarle nuestro tributo de adoración y alabanza al Rey. Esto es un privilegio espectacular. Cualquier soldado que sea de verdad un soldado y tenga conciencia de soldado, uno de sus mejores momentos es cuando rinde armas delante de su rey. De esto es lo que nos está hablando aquí el texto. En tercer lugar, nos dice Pedro que somos una nación santa. Esta expresión también es tomada de Éxodo 19:6, donde se habla de Israel en esos mismos términos: sois nación santa. La Iglesia es una nación en el sentido de que es una comunidad de personas que están regidas por una misma ley, los 10 mandamientos, y que estamos bajo un mismo dominio, el reino de los cielos. Esa es nuestra patria. Por eso somos una nación santa, porque estamos integrados dentro del reino de los cielos que está en este mundo. No debemos utilizar o entender el término nación en sentido geográfico o político, como se entiende generalmente, sino en sentido espiritual. Fijaos que Pedro dice que somos una nación santa, un grupo de hombres y mujeres que han sido separados del mundo y que han sido separados del pecado para servir exclusivamente a Dios, porque eso es lo que significa la palabra santo. ¿Quiénes son santos? ¿Los creyentes? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado y nos ha impuesto el deber de servirle en este mundo. Hemos sido apartados de ser esclavos del pecado y esclavos de Satanás para ser integrados en su reino y servirle con fidelidad en su reino en este mundo. Hemos sido apartados para eso. Apartados. De hecho, la palabra eclesia quiere decir los que son llamados de fuera. Y vienen. En el capítulo 1 podemos ver que Pedro nos habla precisamente de esto, en el capítulo 1 de Primera de Pedro.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si nosotros somos Padre del Dios santo, santificado sea tu nombre, que se espera de nosotros, sino que también, como hijos, seamos santos. Los creyentes vivimos en medio del mundo, somos una nación en medio de las naciones, pero no debemos vivir como el mundo vive. El cerebro nos debe funcionar de tal manera que cuando identifiquemos patrones de conducta o enseñanzas perniciosas o pseudociencia o ideología sectaria, vayamos a las Escrituras y veamos cómo todo eso contradice lo que Dios en su palabra ha dejado establecido. Pero para eso hay que estudiar, con rigor. Hay que exponerse con rigor el mensaje de la palabra. El mundo tiene su sistema de pensamiento, nosotros el nuestro, y no nos avergonzamos en absoluto. La eficacia de la Iglesia reside precisamente ahí, en retener su identidad como una nación santa, como una nación separada para servir a Dios. Por lo que si la Iglesia hace lo mismo que hace el mundo, entonces, ¿dónde está la nación santa? Es decir, si el mundo monta un circo y espectáculos y la Iglesia monta un circo y espectáculos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la puerta de una pone iglesia y en otra pone circo. Vale. Buena diferencia. Pero lo demás es lo mismo. Si la Iglesia se suma a la pseudociencia y es también evolucionista, pues esto es lo que tenemos en la calle. Si la Escritura dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la Iglesia dice que eso es un libro de cuentos, pues es lo mismo que piensa la gente de la calle. Si la Iglesia acepta la ideología de género, pues es lo mismo que tiene en la calle. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es la Iglesia santa? De ahí las continuas exhortaciones que encontramos en las Escrituras para mantener una línea clara de separación entre el creyente y el mundo. Una línea clara. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, que no se engañen, que no se embauquen, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Haz funcionar tu mente. Coge las Escrituras, profundiza con rigor. ¿No profundizas con rigor en los cuentos que te cuentan? ¿Y te los crees todos? Eso sí que es fe. Que te crees unos cuentos que, vamos, es para partirse de la risa. Desde luego, dentro de 50 años, la gente que viva pensará, ¿cómo podían ser tan lelos? Es lo mismo que nosotros pensamos en la Edad Media, de cómo podían pensar que la Tierra no era redonda, si hasta la misma Biblia lo enseña. Que la Tierra, Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra. Y solamente tienes que observar el resto de elementos celestes, y lo mismo descubres que son redondos también. Entonces, ¿por qué la gente pensaba que la Tierra era plana? Ahora nos reímos de todas las cantidades de sandeces que decían, pero dentro de 50 años se reirán de la cantidad de sandeces que en las universidades de hoy se explican. Pero como el ser humano es necio y luego un poco más, pues ahí tenemos lo que tenemos. Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que no te guste lo que Dios enseña en su palabra y no lo quieres ver o no lo aceptas, o que tú tienes tu idea de cómo tiene que ser un cristiano y cómo tiene que ser una iglesia, pues lo mismo te has equivocado, me parece a mí, según lo que enseña la Escritura. Primera de Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Los jóvenes dirán y algunos mayores, yo no amo el mundo, hago mis deseos. Yo tengo una cuñada que dice, yo cuando quiera dejo de fumar. Lo que pasa es que no quiero. Claro que sí. Esto es lo que le pasa a los jóvenes. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ellos dicen, yo no amo el mundo. No. Lo que pasa es que ciegamente sirven a sus deseos. Son esclavos de sus deseos. Que es servir al mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que sigue los deseos de tu corazón, a donde tu corazón te lleve, y verás a dónde te lleva, a las puertas del infierno. Te lo vas a pasar pipa. Te lo aseguro. Finalmente Pedro nos dice, en cuarto lugar, que somos pueblo adquirido por Dios. Este pueblo ha sido comprado. Ya ves que la gente dice, yo en mi libertad elijo lo que me quiero. Sí. Es como si algo está a la venta y yo no lo quiero comprar.
Entonces, ¿dónde está tu libertad? Tu libertad es que eres un esclavo y yo voy a comprar de los esclavos a quien yo quiera. O no compro a ninguno. Pero esa es la libertad del señor, del amo, no del esclavo. Pero el ser humano se pone delante de Dios como diciendo, yo tengo el poder para decidir mi salvación eterna. Ya, majete. Eso es vamos, es de ser un necio superlativo y de no tener ni idea de cómo funciona el plan de Dios para la redención. Este pueblo ha sido comprado por un alto precio para poder ser la posesión especial de Dios. Y la palabra que Reina Valera traduce como adquirido es algo que se atesora para un uso privado, para un uso exclusivo. Así atesora Dios a su iglesia. ¿Y cuál es el precio que Dios pagó por su iglesia? Esto es lo más extraordinario, porque dio a su Hijo por su iglesia. Así que los que menosprecian a la iglesia, la desechan, la rechazan, la manipulan, están atentando contra todos los fundamentos principales de las Escrituras y atentando contra el Hijo de Dios, que dio su vida por la iglesia. Es lo mismo que Dios le dice a Israel en Éxodo 19:5, que es de donde Pedro está tomando todos los datos. Vosotros seréis mi especial tesoro, que hay que pagarlo. El valor que cada uno asigna a aquello que atesora está determinado por el precio que estás dispuesto a pagar por ello. Tú quieres algo, 3 millones de euros. ¿Lo puedes pagar? Como alguien diga que sí, luego hablamos. ¿No lo puedes pagar? En algunas subastas los coleccionistas pagan sumas astronómicas con tal de adquirir ciertas piezas de colección. Pero nunca nadie pagará un precio tan alto por adquirir lo que Dios pagó por la iglesia, que dio a su Hijo, perfecto, la segunda persona de la Trinidad, para comprar la salvación, el rescate de su pueblo, que eran esclavos del pecado, y para liberarlos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y su Hijo tuvo que morir en la cruz para satisfacer la justicia y que fuéramos nosotros justificados. En nuestro texto tenemos, por lo tanto, la identidad de la Iglesia. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aunque esta identidad tan extraordinaria está escondida hoy a los ojos del mundo, eso es lo que realmente somos. La gente del mundo no se lo cree, pero eso es lo que somos. Algún día se lo creerá, cuando Cristo vuelva. Pero hoy, delante de Dios, eso es lo que somos. Por eso dice Pablo, cuando Cristo se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. O como dice Juan también en su primera carta, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Ahora el mundo nos dice, bueno, estos chalaos que se meten ahí en un recinto cerrado, mira qué pocos son, es que no tienen influencia ninguna. Bueno, que digan todo lo que quieran y más. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber. Haya 1, 50 o 50.000, nos da igual. Si nosotros solamente tenemos que predicar el Evangelio, es el Espíritu de Dios quien tiene que hacer su trabajo. Eso no es cosa nuestra. Pero lo que sí es cosa nuestra es predicar el Evangelio. Formar, equipar y alimentar al pueblo de Dios y llamar a la salvación a los pecadores. Ese es nuestro trabajo. A partir de ahí, no tenemos nada más que hacer. Pero hasta ahí no tenemos nada menos que hacer. Así que lo seguiremos haciendo. Mientras que esperamos ese momento en el que Cristo volverá, que llegará, nosotros tenemos una función que cumplir. Y eso es lo que veremos la próxima semana. La función que tiene que cumplir la Iglesia. Como conclusión, vamos a hacernos algunas preguntas. La primera, si eres linaje escogido, ¿en qué se manifiesta que perteneces a ese linaje? Si eres real sacerdocio, los sacerdotes, acordaos, que presentan sus ofrendas delante de Dios y tienen carga por sus semejantes y los llevan ante Dios. Esa es la función del sacerdote. Si eres real sacerdocio, ¿cuánto tiempo inviertes a la semana orando y llevando ante el trono de la gracia a los tuyos? ¿Cuánto tiempo inviertes en llevar ante el trono de la gracia a tu iglesia?
al pastor no hace falta que le lleves ante el trono de la gracia porque es un superhombre, y entonces no hay que orar por él. Pero cuando Pablo dijo, orad por mí, al final del capítulo 6 de Efesios, y Pablo reclamaba al pueblo de Dios, a la iglesia de Éfeso, que orasen por él, lo mismo nos da indicaciones para que también oréis por vuestro pastor. Lo mismo. Así que, si eres real sacerdocio, ¿cuánto tiempo inviertes orando por los tuyos, por tu iglesia y por tu pastor? ¿Cuánto tiempo inviertes? La tercera, si eres nación santa, ¿de qué cosas te has apartado del mundo de acuerdo a lo que implica la santidad? Y las detallas. ¿De qué cosas te has apartado esta semana? Yo es que cuando me convertí hace 500 años era un borracho y ya no bebo más. Estupendo, nos alegramos mucho. Pero ¿y esta semana de qué cosas te has apartado del mundo para ser más santo delante de Dios? La última pregunta, si eres pueblo adquirido por Dios a un precio incalculable, ¿cómo muestras tu gratitud a Dios por haber entregado a su Hijo a la muerte para darte la vida? ¿Cómo muestras tu gratitud a Dios? ¿En qué cosas evidentes? La Iglesia tiene grandes privilegios, pero también tiene grandísimas responsabilidades. En todo esto necesitamos los recursos de la palabra de Dios para que aplique estas enseñanzas a nuestra conciencia por medio de su Espíritu. Y ahí nosotros le debemos añadir valor, esfuerzo y sacrificio. Es en ese contexto donde Dios lleva a cabo su obra y nos bendice. En ese contexto. Vamos a terminar en oración.